dijimos, tiene 80 y pico de años, ¿viejo? Sí, sí, sí. Que merecería un homenaje. Y ahora me Pero dijo, ¿cómo me no? confirmó Verónica la semana pasada que el 24 se le va a realizar un homenaje. Fantástico eso. Así que me gustaría que estuviera también. ¿Cómo no? Te Sí, hizo sí, la sí. invitación. Esas personas tienen que ser valoradas y aprovechadas en el sentido de traerles toda esa riqueza de cultura y de compromiso con la poesía, con la palabra, con la sensibilidad que hay en sus versos, ¿no? Ya me dejas la semillita de Seguro que quererlo lástima que conocer, está lejos y quererlo conocer. para trasladarse, pero sería bueno que participara de esta peña que tienen ustedes literaria. Sí, cómo ahí. no. Sería bueno, pero ya está muy grande y vive en Gregorio Aznares y no tiene, creo que no tiene auto y aparte ya no, si tuviera no maneja a esta altura. Se hace llamar Sir Alfredo Hernández, y también dice el Loco Hernández, se dice el mismo. Y un poco es así, medio desordenado en sus cosas, pero escribe en prosa y en verso cosas muy bonitas. Quiero que tenga contacto con eso porque vas a ver que no te... Alfredo Hernández. Alfredo Hernández. Para mí es superior a Capagorri. Por eso te digo, para mí. Pero yo no soy crítico literario. Capagorri Apenas no- soy medio armador de verso y escribo alguna cosa, pero no soy crítico literario. Pero para mí supera a Capagorri por lejos. Lo que en su humildad no se ha hecho conocer en la debida forma. Pero sería muy valioso que tú tuvieras contacto con... Muy bien. Sí, a Capagorri más que nada yo lo exalto en la instancia del relato, en el género narrativo, ¿no? Pero reconozco no haber leído a don Alfredo, así que, bueno, vamos a buscar información y literatura. Yo sobre... él publicó mucho en el Tero cuando yo estaba. Tengo teros viejos ahí que te pueden pensar alguno para que ¿Cómo no? lea. Porque ya te digo, libros de él no existen. Y yo voy a proponer ese día, probablemente, con esta peña literaria que ustedes tienen, una manito que demos a algunos amigos, de llevarlo, que haga un libro este hombre antes de irse de esta vida. Sí, Ya está en el filo, tiene 80 y pico de años. Sí, sí. Capaz que 15 años más, pero alguna charla con él lo también. más probable es que un día lo vamos a perder. Y que quede un libro o algo para su familia. Ya tiene hasta bisnietos, incluso tiene algunos hijos fuera del país. Estaría buenísimo que... Pero no, el asunto es hablar de lo tuyo, yo que sé, de los grandes literatos para vos del mundo, los grandes literatos uruguayos, de la gente de épocas atrás y de la gente de épocas actuales, toda la gente que a vos te admira, te conmueve, te llega. Bien, Sería importante conocer. bueno, pensando rápidamente, uruguayos, Rodó, creo que la literatura de Rodó tenemos que redescubrirla. Justamente estamos en un año significativo por los 100 años de su fallecimiento en 1917. En lo particular también los textos, las lecturas sobre Galeano me parecen interesantes, como disparadores, especialmente en estos tiempos que no se leen mucho esas lecturas breves, pero muy potentes para despertar el gusto por la lectura y por la nueva literatura, ¿no? Borges es un autor que también lo recomiendo, el argentino Borges, 1899-1985. La literatura de Borges es una literatura para pensar también. Morosoli, Capagorri también, los textos de Capagorri, creando esas imágenes de los personajes del yuyero. Es fantástico, hay que redescubrir esa literatura que hunde sus entrañas en las raíces de la identidad de un lugar, en ese caso en un encuadre de realismo, ¿no? De mímesis, de imitación de la realidad. Continuando con el gran Cervantes, me parece también la relectura del Quijote, me parece que es una de esas lindas obligaciones. La literatura de Germán Gess, hay tres novelas de la década del 20, El lobo estepario, Demian, que me parecen fundamentales y sumamente útiles para despertar la conciencia de una literatura que, además de entretenimiento, puede ser oportunidad de reflexión filosófica y de creatividad de pensamiento. Otros escritores, la Divina Comedia de Dante es fundamental también.
Y los clásicos, hay que leer los clásicos como Homero y Virgilio. La modernidad que tiene Homero debería hacernos meditar sobre qué es lo antiguo y qué es lo nuevo. Un docente llamado, fallecido ya, Domingo Bordoli, en un libro que recomiendo de ensayos literarios, Los clásicos y nosotros, comentaba que muchas veces es más nuevo el Homero de ayer que el diario de hoy, porque es una literatura increíblemente fermental, que parece creada en muchos pasajes, en muchas escenas, por un director de cine. El comienzo del canto 3 de la Ilíada parece una escena de cine. Puestos en orden de batalla con sus respectivos jefes, los teucros avanzaban gritando y chillando como aves. Y los aqueos marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente. Esa conjunción de lo visual y lo auditivo no parece de un texto que fue creado en el siglo VIII a.C. Por citar un ejemplo de en qué veo la modernidad. La literatura francesa también, la literatura de los poetas simbolistas, la veo como fundamental. La literatura de Federico García Lorca, la literatura de García Márquez, me parece muy atractiva y muy sugestiva. La novelita del año 81, Crónica de una muerte anunciada, es fundamental. Especialmente para los chicos adolescentes, me parece que es un muy lindo desafío ese emprendimiento. Y bueno, por aquí te voy comentando estos textos. Recuerdo de mi infancia a Juan Ramón Jiménez, los textos de Platero y yo. Platero y yo. Sí. La literatura medieval, más allá que es de autor anónimo, otra literatura de introducción que debería trabajarse desde la escuela más también, porque se presta mucho para la dramatización, para el juego literario, para la puesta en escena. Así que por ahí rápidamente, viajando por la memoria, son algunos textos que se me evocan en este momento. Hablando en otro departamento, ¿has tenido algún contacto con la literatura de Santos Garrido, Guillermo Cuadri? He leído poco de eso, pero bueno, me parece interesante que todo aquel escritor o gestor de cultura pueda ser conocido, leído, ¿no? Y bueno. Era herrero el hombre, era un herrero. Se limpiaba las manos en el delantal y quedaba escribiendo, y tiene cosas, para mí tiene cosas muy interesantes. Sí. Hay que desacralizar aquello de que la cultura solamente tiene que, y la literatura misma, surgir del recinto culto. La literatura surge también del ámbito popular, de la sencillez, como tú lo dices, del herrero, del hombre que trabaja la tierra. Y eso que tú planteas es de alguna forma ejemplificador de esto, ¿no? Claro. La universidad forma profesionales, pero no necesariamente. No necesariamente. La cultura está en el libro de papel, pero está en el libro de la vida. Claro. Pensemos en los escritores del 900 uruguayos, por citar una gran generación, o escritores del 45 también, eran autodidactas. Ese es otro desafío que tenemos. Gestar y crear gente con el gusto de aprender, más allá de la obligación formal de lectura del curso académico. Eso que antes nos identificaba por aquellas tertulias que comentábamos y hacían. Claro. La persona más sencilla, más humilde, era una persona que gustaba de aprender, de leer, de aprender a escribir. Hoy estamos rodeados de tecnología muy válida, muy necesaria, considero que absolutamente revolucionaria, pero algo nos está pasando. No estamos pudiendo articular los medios masivos, las redes sociales, con una cultura efectiva. Y creo que los adultos, los mayores, los docentes, los agentes culturales, las radios, los periodistas, las personas como ustedes de la cultura, todos en su conjunto tenemos ese desafío, ¿no? Las madres, los padres, los abuelos.
de recuperar esa cultura que antes nos identificaba, como ya he comentado. Mi madre hizo 3er año de escuela y ha leído cosas que yo no he leído. Y me cita textos que no he leído. Y recuerdo a mi padre que hizo 5º año de escuela y tengo la imagen de él leyendo el HD, me acuerdo de historia. Y siempre había 2 o 3 libros sobre la mesa de luz. A veces uno se encuentra hoy llamativamente con dificultades para conocer hechos bastante inmediatos o recientes de la identidad nacional, que uno no se explica cómo se desconocen. Y creo que tenemos todos un poco, especialmente los adultos, una responsabilidad. Claro. Que los muchachos lean, piensen, hagan una comprensión lectora. Uno les plantea una comprensión lectora sencilla de un texto bastante elemental y es una situación compleja. Nos está faltando o está ante nosotros el gran desafío de gestar la producción de conocimiento y de conceptos y de un texto formal, pero de ese otro texto de la vida también. De todas maneras, yo insisto que, o esa sigue siendo mi impresión por ese entrar y salir que tengo de Solís, que aquí hay una reserva muy interesante, que hay que valorarla, más allá de que podamos sentir que hay cosas que mejorar o que se pueden haber perdido si pensamos en un ideal de otro tiempo. Hay cosas muy interesantes en este lugar, que no sé cuántos lugares, cuántos pueblos, cuántos núcleos del país tienen la actividad que tiene Solís. Y pequeños hábitos culturales, el con permiso, el muchas gracias, la hospitalidad, son signos y gestos culturales que uno los percibe y que hay que darles valor. Y el gran desafío es que las nuevas generaciones no pierdan esa riqueza que ha sido sembrada por los adultos, ¿no? Ahora que estás hablando justamente, Gabriel, de los jóvenes y bueno, el tema de las redes sociales y toda la tecnología que hay hoy día. Por acá hay un mensaje que dice: buenas tardes, una pregunta dirigida para Gabriel Fernández, entrevistado en este momento. ¿Qué importancia tiene la cultura general en la juventud? Muchas gracias, dice por acá. Yo creo que es fundamental, es uno de mis grandes territorios de lucha. En los jóvenes, en los adultos, en la persona de cualquier edad, en los niños. Andamos con algún proyecto hace unos cuantos años por ahí en la institución académica, en el liceo propiamente, de trabajar la cultura general, porque creemos que es fundamental. Historia, literatura, filosofía, una receta de cocina, el saber ecléctico, o sea, el saber no de una asignatura, sino el saber que nos permite construirnos y reconstruirnos como personas en el contacto con el mundo. La cultura general que nos permite participar de un diálogo en distintos contextos o en distintos registros de lenguaje. Si hay que subir un avión, si hay que estar en una cancha de fútbol, si hay que ir a una radio, si hay que estar en un programa de televisión, si hay que estar en un centro académico. Y saber desenvolvernos con naturalidad y sencillez y oportunidad en el lenguaje que corresponda. En lo personal me siento desafiado por esa instancia. Creo que es fundamental. Trabajar la cultura general, redescubrir el valor de la cultura general en nuestra cultura de país. Sí, tener como un enemigo nuestro la ignorancia. La ignorancia. Vos sabés que entre las locuras que yo digo varias locuras a veces, yo digo que hay muchos males que aquejan a la humanidad. Hay enfermedades incurables, lamentablemente, hay guerras, hay cantidad de cosas. Pero el peor mal que azota a la humanidad es la ignorancia. Por eso era uno de los motivos de invitarte y de que te expresaras acá con miras de abrir cabezas, porque de eso se trata. Sí. Porque la cabeza es como un paracaídas. Si no lo abrís, no te sirve para nada. Te das contra el suelo, contra una piedra igual. Entonces, abriendo las cabezas es como va entrando el conocimiento, la cultura y todo esto, la literatura y todo lo demás. Además, hoy tenemos medios y oportunidades que antes no había para aprender. Claro. Usemos para bien los medios y las redes sociales que tenemos. Ahí está. Te leo por acá otro mensaje. Dice: Gabriel, ese docente que en ese espacio cultural de los lunes logra que por una hora nos alejemos del mundal ruido y además sembrar en nosotros una semilla para cultivarnos, dice por acá. Gente que te está escuchando en este momento, que por suerte siguieron en sintonía después del corte que tuvimos.
Tenemos otro mensaje por acá. Dice: saludos a Gabriel de parte de Leonardo y Rosario, alumnos de él, creo que dice por acá. Muchas gracias. Ahora me vino a la mente, a través de esos mensajes y de esa resonancia, el final de Cándido de Voltaire, un texto del siglo XVIII, la Ilustración, que en sus líneas finales plantea que hay que cultivar la huerta, hay que cultivar el jardín. Creo que todos tenemos el llamado a cultivarnos a nosotros mismos, desde nuestras carencias, limitaciones, fortalezas, que todas las tenemos también. Y hoy tenemos oportunidades, reitero este concepto que lo siento muy válido. Yo mismo siento que tengo oportunidades de aprender. A veces los muchachos, por ejemplo, que manejan muy bien internet, me dan lecciones de cómo llegar a una página, de cómo... Y bueno, en Google, uno pone un nombre de una película, de un director de cine, de un actor, de una obra literaria, de un partido del Mundial del 70, de atajadas de Yacine, y uno tiene la oportunidad de aprender algo sobre ese personaje, ese deportista, ese presidente, ese hecho cultural, y es fantástico, porque no se trata solamente del aprendizaje formal de textos del liceo. Es importante conocer la identidad de la cual formamos parte, y que algún día, nos guste o no, estemos preparados o no, la vamos a compartir con un otro. Y ese otro a veces podemos ser nosotros mismos, Luis. Claro, sí. Porque ese otro a veces es nuestra parte, que a veces también tiene su debilidad, porque ningún ser humano es terminado, ningún ser humano está acabado en sí mismo. Y todos tenemos una parte que nos lleva hacia la cima, y una parte que a veces, desde la tentación humana, nos lleva a la desidia, a la pereza, a la cobardía de no querer seguir aprendiendo. Así que me siento en el buen sentido interpelado en este espacio y con una gran motivación, porque cuando uno tiene la oportunidad a veces de expresarse, tiene la oportunidad también de pensarse, que eso es fundamental. Que cada texto literario o cada clase sea una oportunidad para pensar, no para repetir de memoria, o no para estudiar de memoria que no sirve para nada y al otro día se olvida y no queda nada. Y los docentes tenemos un gran desafío, los padres también lo tienen, el vecino, la vecina, los medios de comunicación, las personas que trabajan en programas de cultura y de radio. No hay un ser humano que no tenga en el lugar donde esté la oportunidad de ser un alumno y un discípulo de otros y de sí mismo. Muy buen mensaje, excelente mensaje. Sí, es así. Entre todos vamos ayudando a, como digo yo, vuelvo a repetir, a esas normas, porque y en vez de contestar con una cosa grosera o inventar un término para agredir al otro, hurgar un poco justamente en la cultura para contestar una cosa que sea verdadera, que sea aceptable, que ayude a pensar y, como decís vos, que te ayude a crecer. Exactamente. Todos andamos en busca del encuentro de nosotros mismos, Claro. dándonos cuenta o no. Y hasta que no vamos a ese camino o a ese encuentro, no somos felices. A veces buscamos la justificación, que es por esto, que es por lo otro. No es porque no nos hemos encontrado nosotros mismos. Y ahora me viene a la mente en el diálogo un libro que quiero recomendar y que me lo quiero recomendar a mí también para releerlo, de Viktor Frankl, que es El hombre en busca del sentido, titulado originalmente Un psicólogo en un campo de concentración. Viktor Frankl He leído alguna cosa de Viktor Frankl, es el pero padre, no ese libro. el padre de la logoterapia. Entonces me vino a la mente porque estando en un campo de concentración, él siente la oportunidad de aprender y observa el comportamiento de unos y de otros, y de los que resisten y de los que no, y en base a eso arma una teoría inclusive de la psicología moderna, y puede aprender en esa situación tan extrema, tan crítica, tan límite, y descubre que el hombre, que el ser humano es libre aún en esas circunstancias. Aún donde hay una limitación física o formal de no poder moverme, soy libre para asumir desde qué lugar quiero vivir esa instancia. Desde qué lugar me paro ante ese hecho, que a lo mejor no lo he elegido formalmente, pero en ese lugar tengo la oportunidad de aprender. No hay lugar donde uno no pueda aprender. A veces por limitación o por distintos factores, muy interesante para pensarlos, inhibimos esa capacidad que traemos en nosotros.
pero nosotros somos los responsables de que esa capacidad inhibida se vuelva a redespertar y a redescubrir. Y a crecer. Y a crecer. Es lo del final de Colón lo tiene quien le escriba de García Márquez, cuando la esposa le plantea que van a comer si no venden el gallo. Esa novelita fantástica de finales de los 50 y comienzos de los 60. Y él le responde, bueno, una palabra que fuera de contexto puede parecer agresiva, ¿no? Mierda. Pero en un contexto significa comeremos. Seguro. Lo que queda comeremos, pero el gallo no se vende. Y cito el texto: el coronel necesitó los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante en el que se sintió puro, explícito e invencible el momento de responder. Y ahí termina la novela y termina con ese término, ¿no? Queriendo significar que aún después de haber transitado todo ese tiempo, en ese instante descubre, ¿no?, un ideal que está más allá de toda la limitación material o física que pueda tener con su esposa. Su hijo ha muerto y lo que queda es el gallo. Y el gallo no se vende a cambio de nada. O sea que cada uno de nosotros hasta el último instante tiene la oportunidad, aún en la circunstancia más crítica, de encontrarse a sí mismo y de no vender sus ideales. Claro. Sí, eso es un libre pensador, digamos. Porque que nadie le controla ni le lo lleva a su pensamiento, sino que piensa con su propia cabeza. Y le llevó toda la vida, minuto a minuto. Así debía ser todos los seres humanos, libre pensadores. Porque es dura la lucha a veces. A veces el camino se hace fatigoso y uno tiene ganas de tirar la toalla, pero ahí hay que seguir en medio de la noche más cerrada y más oscura. Hay que permanecer en busca de la luz, que está, ¿no? Como la canción de Marina Ross lo plantea, aunque no lo veamos, el sol siempre está, la luz está. Caminar, y cuando no tenga sentido caminar por nosotros, saber que puede tener sentido el caminar por otros. ¿Tenés algún otro mensaje, Iván? Aprovechamos para leer otro mensaje. Dice: buenas noches al profesor, toda la admiración y el agradecimiento de tanta cultura que nos regala en cada instancia. Qué riqueza y qué orgullo tenerlo y haber encontrado y él descubrir nuestra tierra. Solís se siente orgulloso, dice por acá, y agrega: gracias a él hemos llegado a la profundidad de la literatura y de la cultura, y que llega y aporta a todas las edades y generaciones, dice por acá. Gracias. Bueno, yo agrego que placer también para nosotros tenerlo con nosotros a Gabriel, y que espero que no sea la última vez. Así que vamos a seguir charlando. ¿Vos has tenido acceso, obviamente, a Florencio Sánchez, los textos de Florencio Sánchez? Exactamente. Escritor que lo ubicamos en el contexto del 900, del género dramático. Murió muy joven. Muere muy joven, 1910, nacido en 1875. Uno de esos escritores que justamente entra en la categoría de autodidactas, como el propio Horacio Quiroga, por ejemplo. Sí, su obra es impresionantemente vigente. El compromiso social. Yo cuando pienso en Florencio Sánchez pienso, por ejemplo, en la literatura y en el compromiso social. La literatura como entretenimiento válido, muy importante, necesario, pero también con Florencio Sánchez se plantea, por ejemplo, el concepto de la literatura como oportunidad para el compromiso social y crítico, ¿no? con los más humildes, muchas veces, o con los antihéroes, con los seres que no tienen la aureola del prestigio o el título de la nobleza. La literatura de Florencio Sánchez, que fundamentalmente se trabaja en literatura en tercer año, pero que es abierta para el estudio y la lectura en cualquier contexto, ¿no? Barranca Abajo, En Familia, son textos, El Canillita, son textos con una impronta, inclusive yo diría filosófica, digna de ser repensada, ¿no?, y analizada. En estos tiempos donde estamos envueltos en la sociedad de consumo, por ejemplo. Es una literatura que para mí tiene mucha vigencia, aunque la podamos adaptar en algunos aspectos. Es una literatura que forma parte de nuestra más ejemplar riqueza de pueblo. Sí, como vos decís, hay literatos que son para una determinada época. Hay otros que permanecen en el tiempo. Que rompen el límite. Ahí se transforman en clásicos. Son los que, como te has encargado de resaltar una cantidad ya, una cantidad que perdura en el tiempo por miles de años. Esos son realmente son los grandes. Trascienden a un tiempo y se resignifican polisémicamente en la cultura y siguen siendo vigentes.
adaptados inclusive a distintos contextos históricos, rompen el límite de un tiempo. Y bueno, están siempre ahí, oportunos. Quiero destacar, por ejemplo, la biblioteca de la Casa de la Cultura. Es un lugar magnífico, de acceso directo a cualquier persona acá de la localidad, con una atención muy particular y muy personalizada que nos brinda el lugar. Un lugar precioso. Invito a la gente a acercarse a la Casa de la Cultura y a la biblioteca, porque hay materiales preciosos para estudiar formalmente, temas de estudio del liceo, pero también para eso que estamos comentando, Luis, de nutrirnos de cultura general. Hay una inversión inclusive de compra de libros. No desaprovechemos esa oportunidad. Está muy bien ordenadito, muy prolijito, últimamente muy bien. Digo, en materia de cultura, la alcaldía se ha portado brillante, la verdad. Sí. A que nos gustan esas cosas. Pero sin embargo, a veces capaz que el lugar no tiene la oportunidad que él quiere darle a todos, o que nos quiere dar a todos, porque seguramente espera más lectores todos los días, y bueno, a lo mejor la gente piensa que no hay un acceso más complejo o algo, ¿no? Es presentarse o ir a leer ahí, es precioso. Yo tengo pensado, cuando afloje la intensidad de los cursos formales, un día venirme a leer y a sentarme tranquilamente ahí, a disfrutar del espacio. Claro. A leer libros, a rumiar libros, a darme cuenta de todo lo que me falta aprender. Es lo que me doy cuenta cada día, lo poco que sé y todo lo que me falta aprender. Y bueno, pero esas poquitas cosas que puedo saber, intento resignificarlas y compartirlas. Esa hambre de saber la tienen solamente los grandes, porque el que cree que ya lo sabe todo se empezó a quedarse, empezó a retroceder. Eso realmente lo tienen los grandes, y no es pasarte la mano, porque ya hace años que nos conocemos y no estamos para pasarle la mano a nadie, sino que valorar las cosas. Y yo creo que ese pensamiento tienen los grandes, los que llegan lejos. Los que son de vuelo corto como la perdiz, ya por ahí se encuentran con poca cosa, se encuentran satisfechos. Y vos veo que querés hurgar cada vez más en el pasado, en el futuro y en la actualidad para crecer. Es así, ¿no? Sí, estoy convencido de que estamos en el camino del aprendizaje. Y en lo particular, y lo siento sinceramente, o sea, siento que tengo un arduo camino por delante, ¿no? Ahora empieza una frase que me gusta mucho, del Paraíso Perdido de Milton. Dice: arduo y duro es el camino que nos lleva de la sombra hacia la luz. La sombra puede ser el desconocimiento de nosotros mismos, claro. Puede ser la ignorancia. La luz es la revelación, literariamente diríamos, en lenguaje del teatro griego, la anagnórisis, cuando tomamos conciencia de una realidad. Y bueno, lo importante es que sepamos que cada día es una oportunidad para mejorar, o para no mejorar, pero por lo menos intentarlo. Y si hoy no pude, bueno, saber que mañana lo voy a poder intentar de nuevo. La oscuridad se interpreta un poco como ignorancia, tiene mucha afinidad con la ignorancia, ¿verdad? La oscuridad. Y la luz, todo lo contrario, ¿no? Es la luz que alumbra el camino, que alumbra las mentes, que ayuda a pensar, a razonar. Y lo que decíamos hoy, ser un libre pensador. Y hay mucha gente interesada en que no desarrollemos esa cultura general o esa capacidad de lectura, porque entonces nos manejan, nos manipulan y bueno, y nos tienen ahí dóciles y disponibles a aceptar todo sin el cuestionamiento, sin el conocimiento de por qué lo aceptamos. Hay mucha gente interesada en que no leamos, en que no pensemos, en que nos acostumbremos al mínimo esfuerzo. Hay una cultura del mínimo esfuerzo que a mí a veces me preocupa, no en todos los casos, ¿no? Pero en un número importante a veces de personas, cuando queremos aprender algo y bueno, y eso se desprecia. Siempre me acuerdo de una charla de Vicentín, que vino acá al liceo también, uno de los sobrevivientes de los Andes, de la tragedia de los Andes, Antonio Vicentín. Que en 2 o 3 charlas que yo lo escuché, él siempre reiteraba algo, ¿no? Y en la reescucha me quedó que cuando ellos estuvieron en esa situación tan crítica de haber caído en la cordillera en el año 72, octubre del 72, descubrieron que cuántas cosas que pensaron que no les iban a servir para nada, les fueron útiles para sobrevivir. Y él comentaba eso: así a uno le enseñan a clavar un clavo, uno mirar y atender al que te está enseñando a clavar un clavo, porque tú no sabes en qué situación puede ser necesario que tú claves un clavo, a lo mejor el último, y el clavo no se doble o no quede estropeado. Y bueno, eso me quedó eso.
E intento, a veces me doy cuenta, a veces no, a veces soy de los que están en la poca lucidez, muchas veces, de valorar cuando tengo la oportunidad de aprender, cuando alguien me enseña algo, a veces sin avisarme que me está enseñando, a veces con un gesto muy sencillo, pero en mí está tener la capacidad de ver ese momento y esa oportunidad, que está afuera, pero que está también adentro de mí mismo, porque aprender es recordar de alguna manera, recordarme que hay alguien que me está dando la oportunidad de enseñarme, de aprender, de recordar, o a lo mejor de darle valor en el presente de algo que aprendí en el pasado y no lo valoré. Claro, sí, sí. De eso se trata. Bueno, así que vos te parece que va a crecer este taller literario, tiene que crecer, tiene que... Sí, sí. Porque acá desde ya convocamos a la gente a arrimarse. Yo siempre... Y vamos a seguir insistiendo el programa. Muchas gracias. Todo aquel que quiera ir a conocer la experiencia, a participar de ella, sin compromiso de mantener la asistencia, o sea, bienvenido todo aquel que quiera acercarse, lo digo en nombre mío, pero de cada una de las personas que asiste, y también muy contento con los que somos. Yo siempre pienso que no falta nadie, que estamos los que tenemos que estar y somos los que tenemos que ser. Y bueno, los que estamos ahí por algo estamos, ni mejores ni peores, pero estamos también con la disposición, con la apertura. Bienvenida a toda aquella persona que con sencillez quiera acercarse. No hay ningún requisito de nada, más querer compartir el momento, ni siquiera leer, si lo quiere leer, porque a veces leemos, pero si alguien quiere estar en silencio, compartir la escucha, bienvenida esa persona que quiera acercarse a compartir la escucha, a tomar un mate con nosotros, un té, un café, un vaso de agua, a compartir el silencio, las miradas, la escucha. Y bueno, los lunes, en torno de las 19:15 hasta 21 horas prácticamente nos quedamos, Nico, ¿no? 21 horas, 21:30. Una hora y media que se alarga, a veces nos quedamos con ganas de quedarnos. Y tenemos alguna propuesta ahí de algún día extender en alguna vigilia de cultura, como hemos pensado hacer, sin tiempo. Y bueno, ahora tenemos pensado también un ciclo de cine, de clásicos del cine, para diciembre, donde invitaremos a ir a mirar una película y a pensarla juntos, o todo lo que se puede ver y leer en una película. Leer películas es muy importante, leer películas de distintos tiempos, momentos históricos, de distintas temáticas, géneros, directores de cine. Es un gran desafío y bueno, lo tenemos planteado, y en algunas etapas anteriores, como el año pasado o hace años, también hemos mirado películas que seguimos recordando y seguimos de alguna forma a veces releyendo, porque los grandes clásicos del cine también, como las grandes obras literarias, son para leerse o mirarse más de una vez. Claro, sí. Sí, por ahí encontrás que un objetivo se te fue apuntando a otro objetivo de esa misma película, ¿verdad? O de un cuento, o de un libro, de un texto. Y entonces la segunda repasada encontrás otra cosa tan interesante o más. Digo, a mí me pasa, soy lector empedernido, no soy literato, por supuesto, ni puedo expresarme como lo haces vos. Pero seguramente has leído cosas que yo no he leído. Soy lector, ¿no? Y de esos libros que mencionaste, y de esos autores, la mayoría los he leído. Sí. Algunos no, pero la mayoría los he leído. Entonces uno de a poco se va desasnando. Vamos aprendiendo todos de todos. Claro. Sí, en ese por ejemplo, a mí, yo siempre digo, las religiones no me interesan, no me importan mucho. Pero también de las cosas religiosas a veces ¿cómo no? Se aprenden cosas. ¿Cómo no? Yo que sé, de la Madre Teresa. La Biblia es una obra magnífica. La Biblia es una obra brutal. Sí, para leerla yo digo siempre, una forma de mis expresiones, la Biblia será todo mentira, será, no sé, pero que es una obra literaria de la puta madre, no hay duda de leerla como ficción, leerla como texto. Claro. Así la leí yo 2 veces. El libro de los Proverbios es fantástico, por ejemplo. Es brutal. Hasta tenemos textos eróticos, por ejemplo, si queremos pensar todo lo que encierra. A veces hay un prejuicio, ¿no? Pero conocer fundamentos, a veces podemos criticar una obra sin conocerla. Estar abiertos a lecturas y al discernimiento y a la mirada crítica, ¿no? Eso es fundamental. Claro. Pero para tener mirada crítica uno tiene que conocer el texto. Sí, la literatura, que además forma parte de nuestro encuadre de cultura judeo-cristiana, más allá de la creencia religiosa personal que podamos tener. Sí, como texto literario. Literario, sí. Total. De interesante referencia. Muy interesante referencia.
Otro texto que deberíamos citar en eso de marcar lecturas posibles. Yo te comentaba 2 obras de que me quedó, creo que no dije una. Demian, el lobo estepario, es otra, y Siddhartha. Las 3 obras de Hermann Hesse de la década del 20. Creo que te había comentado 2. El lobo estepario, Demian, y Siddhartha. 3 novelas potentes donde la literatura y la filosofía se entrelazan, por ejemplo. Sí, Hesse, un filósofo. Sí, que hunde la literatura, digamos, en la complejidad humana, en la crisis existencial del siglo XX, como lo hace Kafka, por ejemplo. Claro. En el Liceo trabajamos en sexto La Metamorfosis, que es esa pequeña gran novela, que es otro texto a no dejar de mencionar cuando uno piensa qué lecturas debería hacer, que 5, que 10 libros, que 8 libros, que 12 libros, y bueno, podemos tener a veces discrepancias o uno mismo acercarse o tomar distancia de otros, pero sí, Hermann Hesse y Kafka son fundamentales. Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura en 1946. En el 45 había sido Premio Nobel Gabriela Mistral, que fue la primera mujer y el primer latinoamericano en ganar un premio Nobel. Chilena ella. Sí, chilena ella, maestra. Buenísimo. La verdad que contigo habría para hablar, o vos tenés capital para hablar durante 10 programas corridos. Así que te vamos a convocar alguna otra vez. ¿Cómo no? Encantado. Hoy estamos llegando ya al fin y vos también tenés que tomarte el ómnibus, ¿verdad? Me gustaría, si se dispone desde el programa y la producción, en un momento compartir con la gente del taller, con los, que ellos puedan venir y tener su oportunidad de palabra. Acá no contamos ni con mucho espacio ni con muchas comodidades. Y un saludo especial para cada uno de ellos, a cada uno de ellos, para la gente del liceo, los compañeros del liceo también, para toda la gente de Solís, a ustedes, y volver a compartir mi profundo respeto por esta gente, por estas familias del pueblo, y mi agradecimiento eterno, ¿no? Creo que ha sido una de las grandes fortunas de la vocación el haber conocido a Solís de Matamoros. Así que gracias en nombre de profundo la respeto. Comunidad. No es recíproco, como te decía al principio, son muy bien vistos, muy queridos. Ya te digo, muy pocas veces con los invitados que he tenido me han llovido tantos mensajes por el Facebook diciendo, tenés un gran invitado, dale loco, qué bien, Gabriel no es un crack. Y eso hay que ganárselo, nadie te regala nada, hay que ganárselo. A veces uno llega más a algunas personas que a otras, porque también mi limitación en la capacidad me lleva a no ser siempre capaz de llegar a todos, pero bueno, así que invitarlos al tallercito de los lunes en la Casa de la Cultura. Un saludo a la gente de la Casa de la Cultura también por su disponibilidad de siempre. Y el día 17, viernes 17, en el liceo, a las 17 horas, a participar de esa experiencia taller de palabra, de lectura, de música, de silencios, donde vamos a compartir con los alumnos de cuarto y de bachillerato una sencilla experiencia de leer en voz alta. Muy bueno, vamos a tratar de estar. Así que encantado todo aquel que quiera acercarse. Bueno, llegamos al final entonces. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Silvita también. Y le decimos a los oyentes hasta el próximo miércoles que estaremos por acá si Dios quiere. Sí, permitime, Luis, que te lea un mensaje que quedó enganchado con el tema de la primera media hora y que me pidieron que lo leyera y vamos a cumplir con el oyente. Decía, hola, soy Leonardo Alonso. En estos meses empezarían las obras de las calles, dice, 11, 12. Eso fue lo que dijo el director de obras de La Valleja y si no se cumple, pasará lo mismo. Se moviliza el pueblo porque la ruta es el gobierno nacional que puso la platita, dice por acá. Bueno, un tema que está fuera de lo que estábamos charlando recién, pero quería dejarlo para el final. Pero porque fue en la primera parte que hablamos en la primera parte. Gracias, Leonardo, por tu aporte. Será entonces hasta el próximo miércoles. Que pasen bien, Chau.